Hola a todos, soy Diego Menández en español y el día de hoy les doy la bienvenida a este nuevo review de Padre de la Novia, Father Bride del 2022. Primero, para no confundirnos, no es un remake exacto del clásico de comedia original con Steve Martin del 91. Es una película hecha por HBO Max y que tiene a Andy García tomando el rol del titular padre. Para no demorarnos mucho, por si acaso, si algunas personas quieren saber nomás si la película fue buena o no, y también si fue wocosa o no. Primero, ¿fue wocosa? No, hasta hizo burla de la wocosidad. Segundo, tienes el efecto de que esta película tiene muchos elementos de comedia, entiende mucho los elementos culturales, entiende mucho lo que son los trasfondos de las personas como dentro de Estados Unidos y también dentro de las comunidades latinas, y también simplemente se divierte con ello, no se queda tan serio el asunto. Entonces, yo le doy una nota de 8 de 10. Es una película muy buena, una película que la puedes ver con la familia, de verdad. Sí, hay una escena con strippers, pero no es nada explícito, no dura mucho y más es un efecto comédico para dar un contexto muy extraño donde el padre y el novio tienen una discusión seria y no solo eso, sino que el padre y la novia básicamente le abre todo lo que está pasando, todo lo que está sintiendo ahorita, en un contexto donde los dos están en un lugar lleno de strippers. Es gracioso por no entender bien contexto, pero no afecta mucho la historia, por eso puedo contarlo, pero de ahí voy a entrar un poco más en detalle sobre esta cinta. Primero, el guión. ¿Qué puedo decir? El guión está muy bien hecho. Los actores son reales en el sentido de que tú puedes creer y más probable tú conoces a una persona como estas personas. Tú conoces al papá de que puede ser multimillonario, es recontra relajado, está en su segunda, tal vez tercera esposa. Puedes conocer al padre conservador que es el rol de Andy García, que también es muy divertido porque él representa bien sus bases cubanas. Puedes ver muchos de los elementos de la cultura cubana con él y con la familia, especialmente las personas mayores. Entonces este guión entiende eso y este guión hace entender bien que esta historia no es simplemente una historia de dos contrapartes, porque en sí es tanto una pelea de egos como también una pelea de culturas y también una pelea entre lo moderno contra lo tradicional. Y cómo las personas más conservadoras y digamos mayores son, para ellos es más difícil poder soltar ese elemento cultural que es las tradiciones, ¿no? Entonces, ahí ese guión ayuda a notar bien qué es el elemento central de esta historia. Es lo moderno versus lo antiguo o lo tradicional, lo conservador. Y cómo estas ideologías se enfrentan una a la otra y cómo tienen que aprender a coexistir. Ahora, la cinematografía. La cinematografía de esta cinta es muy, pero muy buena. ¿Por qué lo digo? Por el hecho de ciertos ángulos que toman, por ejemplo, una escena de la película cuando están todos en el yate del consuegro, bueno, futuro consuegro, ¿no? Simplemente esa escena es muy divertida. ¿Se nota que hay CGI ahí? Sí, pero es divertido porque tiene el efecto. O la escena de cuando estás viendo la costa de Miami, también tienes eso. La escena donde ves las calles viejas de Miami que aún se mantienen como fueron en los años 50, 60, 70, esa estética, esas calles se ven. Entonces, cuando toman la escena para darnos el contexto de cómo llega el personaje Andy García en esas épocas, no sientes de que han digitalmente mejorado las cosas, sino literal han tomado los edificios tal cual y simplemente grabaron todos tal cual. Y entonces me gustó ese detalle que tomaron y que tuvieron una buena idea de cómo darle una personalidad a la ciudad de Miami por cómo es, pero al mismo tiempo darle personalidad a todos los escenarios. Cada uno se sentía muy diferente por el contexto al que pertenecían y que representaban. Por ende, tenía un mejor impacto. Había contrastes en cada situación y era muy divertido ese contraste. Entonces, debo admitirlo. No pensé que HBO Max iba a sacar una película tan buena, a pesar de que es HBO, a pesar de que es Warner y tienen un historial de hacer películas así buenas. Tuve mis sospechas de que tal vez recortarían presupuesto en alguna parte, pero no lo hicieron y me han sorprendido y por ello les doy un palmazo ahí. Ahora, mi parte favorita aquí es la actuación. ¿Y qué quiero decir con la actuación? Por el hecho de que tú te crees
a estas personas como reales, como mencioné anteriormente. ¿Tú crees que estas personas son personas que existen en la vida real? Y muchas personas, yo creo, que ven estas cintas, especialmente latinos, van a ver estas personas así. Sí, conozco a alguien así, tengo un tío así, tengo un primo así, tengo una prima así, tengo un tío, mi papá es así, mi mamá es así. ¿Entiendes? Vas a ver cosas similares en ese aspecto. Y son cosas que tienen que tomar mucho en cuenta y mucho en detalle. Y no solo eso, sino también tú crees que las personas representan su background, porque de verdad acá podemos ver tres grupos culturales: cubano, mexicano por el lado del novio y gringo. ¿Y qué quiero decir gringo en este caso? Estoy hablando, como dicen los mexicanos del sur, en sí México, a los mexicanos nacidos en Estados Unidos, pochos. ¿Entiendes? Son latinos que nacen bajo el contexto de que se han criado más en un elemento donde sí, tienen su cultura latina, en este caso, por ejemplo, la novia es cubana, ¿no? Pero también están empapados en lo que es la cultura americana y son, entonces tienen más elementos americanos y creo que eso ayuda un montón a traer como esa veracidad del asunto con respecto a que estas son personas reales, porque tú conoces personas así que pueden ser latinas, y pueden hablar español, pero más hablan predominantemente inglés y lo hablan perfecto, pero es su idioma que toman porque es el idioma que conversan todos los días, toda la vida, donde sea que trabajan, cuando estudian, todo era en inglés en Estados Unidos. Por ende, ves ese tipo de rol. Y por eso yo dije anteriormente que el guión habla sobre más un conflicto entre la modernidad versus lo tradicional. Porque también, si tú ves a los padres, son una representación del padre tradicional versus el padre moderno. También el hecho de cómo la hija no quiere terminar la universidad, ¿no? Y quiere esto hacer su propio negocio. Eso es una mentalidad mucho más actual, pero antiguamente era terminar la universidad y luego comenzar tu negocio como hizo el padre. A pesar de que la hija menor que quiere hacer esto es en personalidad y en determinación es idéntica a su padre, pero su padre no lo reconoce, que es lo normal. Ustedes no ven las fallas de uno mismo en sus propios hijos, sino ven las fallas de los demás. Entonces es bien gracioso ahí. Y algo que debo agregar es el hecho de que con respecto a la actuación, y esto me ayuda a entrar a mi otro tema, es los elementos culturales. ¿Y qué quiero decir los elementos culturales? No solamente estoy hablando en lo típico, el acento, la forma de hablar, la comida, hasta inclusive un poco cómo se visten, ¿no? Sino también ciertos detallitos pequeños de cómo hablan, o elementos de su cultura. Por ejemplo, el padre de Aidan, el novio, él recibió una cervecera de su padre cuando falleció su padre y él la convirtió en la cervecera número uno de México. Y eso tiene en base de que básicamente está inspirado en una cervecera mexicana, que no voy a mencionarlo, pero que llegó a un mismo estatus de ser la número uno en México, ¿no? Es un poco tomando elementos de la vida real y meterlos, entonces para conectarlos a algo más y hacerlos más reales. Esos pequeños elementos que existen. Otras cosas son como, por ejemplo, cuando hablan de la comida o cuando viene una tormenta que va a amenazar el lugar del matrimonio. La madre de Aidán, la ex esposa del padre, ¿no? Está ahí en el jardín, creo que con la abuela de Aidán, la madre del padre de Aidán, están ahí metiendo cuchillos al pasto para tratar de prevenir que llegue la historia. Y cuando justo el señor viene y les dice, ¿para qué hace eso? Suena un trueno y el señor dice, dame cuchillos y comienza también a clavarlos en el jardín. Un elemento para tratar de ahuyentar las tormentas. Cosas así que me gustaron en cuenta. Son cosas que el director, que también es mexicano, puso en su obra, como también Andy García, siendo productor ejecutivo, él también puso sus elementos que son más culturalmente cubanos en la historia para justo hacer que esto funcione. Porque esta parte cultural tiene un impacto separado. ¿Y qué quiero decir? El hecho de que no es solamente una película también de la modernidad versus lo tradicional, sino el hecho de que sí, todos somos latinos en este caso de la familia, pero no son iguales. Hay discrepancias. ¿Y qué es la realidad de la comunidad latina actual? Somos similares, sí, tenemos no solo nuestro idioma, no solo nuestras creencias, ¿no? Si hablo en creencias como por ser cristianos, en general, sea católico, protestante, tenemos creencias comunes. No solo es por la idea de nuestra pasión por la comida, que es compartido en la mayoría de la región,
pero también nuestra historia nos unifica, tanto bajo el Imperio Español como también nuestra historia como, llamémonos, colonias, no colonias de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ahí muestra que a pesar de tener todos esos elementos culturales que nos unen, pero también somos únicos, somos culturas individuales que tienen nuestra propia forma de hablar español, nuestra propia forma de gesticular, nuestra propia forma de darle nombres a comidas, nuestras propias tradiciones con respecto a ciertas maldiciones, ¿no? Es una forma interesante de que muestre que es para decir, sí, somos iguales, pero a la vez somos únicos. ¿Entiendes? Somos un pueblo que podemos estar unidos, pero no somos un pueblo que somos homogéneo. Y me gustó ese detalle. Me gustó que mostraran eso y que mostraran cómo, aún así, que podamos ser tan diferentes, aún así pueden llegar a juntarse y formar una familia todos juntos. Es algo muy importante que tenemos que estar repitiéndonos actualmente en América Latina, especialmente en las situaciones que estamos. Y por eso yo digo que esta película es una película que tenemos que ver todos. Entonces, como comentario final, sí, recomiendo que todos la vean. Véanla en familia, véanlo con sus parejas, ¿no? Véanlo simplemente como una película porque los va a matar de risa, no van a sentir que es una pérdida de tiempo, van a sentir que mucho pasó en poco tiempo, pero a la vez descubren, no, pasó el tiempo necesario para la película, pero simplemente todo lo que te mantiene entretenido. Se van a ver que se burla de todo esencialmente, ¿no? Pero lo hace de la forma como un latino puede burlarse y se mantiene en pie y no pierde respeto. Y diría nomás que no recomiendo, eso sí, que lo vean con la mentalidad pensando esto va a ser igual al padre de la novia. Claramente esta película es un homenaje a la original del 91, pero decidió, siendo latino, hacer lo suyo, no simplemente dictaminar y hacer lo mismo, porque, por ejemplo, un detalle más que voy a dar, el wedding planner, ¿no? En la original fue un solo hombre que era homosexual. Ahora, el wedding planner son dos personas. Una chica claramente que tiene que en sus veintitantos años, que es todo con Instagram, ¿no? Y es el modelo típico de la freelance planner, con su asistente, que también sí es homosexual, pero es un asistente que te mata de risa, especialmente al final de la película. Y entonces tú tomaste de una persona, lo convertiste en dos y creaste una dinámica mucho más interesante ahí con esas dos personas. Y la dinámica que tienen con el padre, que es un conservador, en el que no voy a decir el chiste, pero hay un chiste al principio de la película cuando están tratando de organizar la temática de la boda y el lugar de la boda, que me mata de risa la reacción del padre. Muchos ya creo que van a entender lo que quiero decir con solo decir eso, pero quiero que lo vean, por favor. Y ahora, díganme en los comentarios qué pensaron, si han visto la película, qué pensaron de ella. Si no la han visto, qué han pensado de este review. ¿Les ha motivado a ver la película? Y por favor, no se olviden de darnos like y suscríbanse al canal y compartan este video con más personas, especialmente latinos, porque siento que esta es una película que como consumidores latinos tenemos que salir y decirle a HBO y mucho de la industria, este tipo de películas nos gusta. Si ustedes quieren tratar de traer nuestra atención y decir representación, si quieren, primero, no hagan representación. Solo tratan de traernos como consumidores. Segundo, esta película es una muestra de lo que cuando tú apuntas a hacer una buena historia, una historia que tiene corazón y que tiene que ser graciosa y pero al mismo tiempo tiene que ser algo familiar en este caso, bien ejecutado, cómo puede salir. Y soy Diego de Menages en español y nos vemos hasta la próxima.